Buenas tardes, mi nombre es el maestro Rubén Cruz García Méndez, soy estudiante de la Universidad de IEXPRO, actualmente estudio el doctorado en educación. La materia en la cual estoy inscrito es el Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico. Esto es en base a un tema que es un ensayo de los constructos de las variables y sus definiciones, el desarrollo de las perspectivas teóricas de la revisión de la literatura y el marco teórico. A modo de introducción, en el presente ensayo se analizará y se describirá las variables de una investigación científica, así como qué es una variable, qué es un marco teórico, qué es lo que estamos investigando y qué es lo que vamos a desarrollar en el mismo, teniendo en cuenta los antecedentes históricos que es la investigación. La observación como tal es parte fundamental y curiosidad del ser humano, puesto que con esto el hombre ha desarrollado su intelecto y ha podido dar soluciones a las problemáticas que se le han presentado el día a día en cada época, en la parte de las culturas, en la parte del medievo, en la parte del renacimiento, en la parte moderna principalmente. Si bien es cierto, la investigación ha tenido mucho que ver con base al conocimiento científico, es decir, la observación, la teoría, la hipótesis, pero en realidad podemos demostrar cómo en la educación, con base a estas premisas, la investigación ha sido la más adecuada. En realidad nosotros hemos tenido una buena investigación para que nuestros educandos y educadores sean los mejores a nivel mundial. Creo que no hemos tenido algo en cuenta, y menos una investigación como tal. La primera parte de mi investigación, de mi ensayo, que son las variables y sus definiciones, es cómo es el aprendizaje de una variable, qué es el definir una variable y cómo las debemos de encontrar para poder dar a entender la planeación o los resultados de una investigación científica. También se dan los conceptos, el cual podemos definir la extracción básica y exacta de lo que estamos investigando y lo que vamos a expresar dentro de las numerosas observaciones a nivel científico. Si podemos decir que el constructo es el concepto que tiene el significado agregado de haber sido investigado o adoptado para un propósito científico especial, según Kerlinger, y por lo anterior podemos mencionar que el estar investigando debemos de tener en cuenta cada una de las observaciones que pudiésemos tener en la hipótesis, y al llegar a la hipótesis también tenemos que tener en cuenta la experimentación y su conclusión, la teoría o la ley como tal. En la perspectiva de la revisión de la literatura y el desarrollo de la construcción de un marco teórico, tenemos que tener en cuenta que la revisión como tal, el desarrollo de la perspectiva teórica, la revisión de la literatura, la observación de la literatura y la consulta de la literatura, cada una de ellas tienen un propósito. Por ejemplo, el proceso como tal existe dentro de lo planteado en una problemática en el marco teórico. La revisión de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener dentro de una bibliografía material útil para un propósito, que es el estudiar lo que estamos investigando, la información relevante de la misma. La obtención de la literatura es las fuentes principales o las fuentes primarias que permiten consultar en las bibliotecas, tanto físicas o electrónicas, filmotecas, hemerotecas, donde vayamos a dar la investigación, si es una investigación teórica. Y la consulta de la literatura como tal, las fuentes primarias, las más utilizadas para la elaboración de nuestro marco teórico. Pero los métodos para organizar y construir un marco teórico, pues son los pasos previos, el método de mapeo, los métodos por índice. Los pasos previos consisten en ordenar la información como tal,
recopilar de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. El método de mapeo, este método implica elaborar un mapa conceptual y con base a este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Con base al método de índices, por medio de índices, este método implica elaborar un mapa conceptual y con base a este profundizar la revisión de la literatura y el desarrollo como tal, como hemos mencionado, el marco teórico. Las referencias para el marco teórico, la redacción del marco teórico y la extensión del mismo marco teórico surge con dudas sobre si se hizo o no se hizo correcta la revisión. Construir el marco teórico implica redactar su contenido hilando los párrafos y citando apropiadamente las referencias como tal. Y no hay un límite, pues depende mucho de esto de lo que se está investigando como tal. Ahora, si bien es cierto, la elaboración de un marco teórico tendríamos que definir qué es lo que es un marco teórico, y podemos decir que es la selección, exposición o el análisis como tal de la teoría, de los métodos o procedimientos y el conocimiento que sirve para fundamentar un tema, lo que nosotros estamos investigando. Si yo quiero dar una investigación de los antecedentes propios de una como podríamos explicar, de una reforma educativa, las reformas educativas de nuestro país que data desde 1824 con la primera constitución hacia la actual reforma educativa, pues tenemos mucho que leer, puesto que el artículo 3 de la Constitución, que es con base a la educación, ha implementado muchas reformas y estas reformas no han sido siempre sustentadas para salvaguardar la educación a nuestros alumnos, tampoco las mejoras en los derechos de la calidad de los docentes, pero siempre y cuando esta investigación se dé, si alguien tuviese el valor o la curiosidad de qué han sido las reformas con base a la educación, con base a la calidad de los servicios educativos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro país ha sido uno de los países menos destacados en la educación, tristemente, puesto que nuestros gobiernos no han podido salvaguardar la educación ni los servicios educativos, puesto que la economía, los financiamientos en la educación han sido muy bajos en los recursos como tal. Las funciones en el marco teórico pues es delimitar la investigación, guiar la investigación, sintetizar el conocimiento, la existencia propia del área de la investigación, dar las referencias de la teoría para la interpretación de los resultados. Pero también tenemos que tener en cuenta las características del marco teórico, ampliar la descripción del problema, la relación, la integración, la teoría, la utilización de la investigación. Y por último, pues tener en cuenta la elaboración propia del marco teórico. Pero hay que ver como tal el marco teórico como la parte de la columna vertebral de una investigación. Sin este marco teórico pues no tendríamos nada que ver. Tenemos que ver primero pues el marco, la investigación, qué es lo que estamos investigando, cómo lo vamos a investigar, y una de las fases primordiales es la fase de inversión, que es en la literatura que constituye la primera aproximación del problema de estudio, la fase de extensión en la cual las fuentes que se profundizan y amplían y se explora las nuevas referencias y se estudia los sustentos del propio marco teórico, y la fase de refinación, la cual revisa la pertinencia y la amplitud de la investigación del marco teórico. Pero como tal, el hacer un marco teórico pues es investigar bien qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y quién nos los va a revisar.
hay que tener en cuenta que tenemos que tener el conocimiento básico para que nosotros hagamos un marco teórico. ¿Y cuál es ese conocimiento básico? Pues es saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a investigar, tener el conocimiento como tal. Y esto fundamentará la parte del éxito de nuestro marco teórico. Esto es, ¿con base a qué? Con base al conocimiento previo, que es lo que vamos a estar investigando. La refinación como tal en el marco teórico es para concentrar en aquellos puntos y temas que son más propios y pertinentes al problema como tal. Y por último, tenemos que tener en cuenta la organización y el desarrollo del marco teórico, en el cual pues tenemos que ver, citar bibliografías, métodos como tal, el objetivo de nuestro marco teórico, el resumen que debe de iniciar haciendo el explicativo, explícito, en forma clara y objetiva, evaluando el estudio, procurando que concluya las principales variables de la investigación. Y los métodos, pues tenemos que tener en cuenta el diseño de la investigación, el sitio de estudio, la unidad donde vamos a estar estudiando y la intervención que se va a tener como tal, los resultados que vamos a obtener, los estadísticos como tal, las gráficas como tales, y con base a esto pues tenemos que delimitar nuestra investigación. En resumen, podemos concluir que no es tan fácil hacer un marco teórico, no es tan fácil hacer una investigación, no es tan fácil el poder estudiar algo sin tener un sustento. Con base a esto, pues tenemos que tener en cuenta el conocimiento científico, que es parte primordial para hacer una investigación. Y a partir de la parte científica podemos concluir y podemos dar nuestras conclusiones para poder así lograr una investigación con éxito y que resulte beneficioso para quien está sugiriéndonos esta o para lo que estamos investigando con estadísticos. Concluyo esto dándoles las gracias. Hasta luego.